Bueno, ven, por lo menos no está Cecilia, pero está Patricia. ¿Alguna me iba a hacer acordar de grabar la clase? Yo ya me estaba olvidando. ¿Qué hacen, chicas? Yo hoy las miro nomás, pero no voy a hacer nada. Hoy estoy de vaga porque ahora les muestro con la cámara lo que estoy haciendo. A ver, ¿qué estás haciendo? Oh. A ver. Esperen que tengo que permitir, porque El estoy desde el corpiño de ayer, teléfono. el corpiño de ayer. No, ¿me ven? ¿Qué es eso? Ah, las Erika. uñas. Porque me tengo que arreglar el pelo y las uñas, chicas, porque mañana me voy a San Bernardo y no puedo ir así. No. Entonces, no puedo hacer todo junto. No puedo estar en la Siempre clase, hacerme bella, las nunca uñas. bella, decirle. Claro, entonces digo, bueno, voy a aprovechar, miro desde el celular y de paso me hago las uñas. Muy bien, está perfecto. Ahí está, ahí la saco para que no les mate el ruido del torno. Sí, igual van a ver que lo que es falda no es difícil, o sea, no es difícil, y yo después le voy a dar las transformaciones, o sea, voy a ir armando. Ya la puse a grabar. No, volví a leer la clase. Volví a leer lo que me puso Patricia. Quedé que. No, ya estaba. La transformación de falda, ¿sí? O sea, desde la falda base, ¿cómo ustedes pueden hacer esas transformaciones? Esta falda base es básica, ¿sí? Es una falda base básica que ustedes es al cuerpo. Ven que así ya me queda, aunque sea la parte de trazado, cintura y cadera. Miren que escaneo una más. Lo tendría que haber hecho antes, pero bueno. ¿Vamos haciendo algún rectángulo o no? Sí, las medidas que vamos a necesitar son contorno, principalmente es contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, largo de falda o altura de rodilla. Depende de ustedes a dónde la quieran. O sea, si quieren llegar a la rodilla, altura de rodilla, o largo de falda, que ustedes lo pueden llevar o hasta los pies. Lo único que se hace en una falda tubo, o sea, si la hacen en una falda base, les van a andar con los piecitos todos cortitos así. Creo que más de una puede llegar, bueno, yo quedaría desparramada en el piso con alguna de esas cosas así. No serviría para andar no sirvo para andar con polleras y menos con esa. No. Listo, no hay problema, Andrea, o sea, no, van a ver que igual es fácil, la que quiere y lo puede ir armando, lo voy a empezar a hacer desde cero con medidas básicas. Porque yo ahora veo dormir. Profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Me repite, por favor, las medidas que va a hacer? Así yo anoto. Porque estoy Ahora, mitad y mitad. todavía no las di, todavía no arranqué. Estoy ahora terminando que se termine, dejando que se termine esta, así yo puedo, aunque sea, mostrarles desde la computadora, o sea, desde un apunte, que es más fácil si se las muestro. Bueno. Así que se está terminando de escanear una de las partes y ya ahora sigo. Claro, pues listo. Gracias, profe. No, de nada. Feliz día. Gracias. Que la disfrute la clase. Que entendamos rápido. Feliz día. Feliz día, Moni. Bueno, yo sé que Gracias. Moni se la conozco porque sé que es profe, pero bueno, después las otras profes, que ahí deben haber alguna otra profe por ahí. Feliz día también. Me parece que no me guardo la última. Miren que hay otra chica todavía entrando, van entrando de a poquito. Bien. Perfecto, a ver si ya me lo guardó. Esperen que no me está guardando en los archivos. Así ya directamente le comparto la página desde ahí. Por la computadora y están escuchando todo lo que digo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Falda, ¿dónde? Perfecto. Bueno.
Miren que voy a poner mientras le comparto, voy a ir escaneando otras cosas, así voy a adelantar. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer, chicas, es silenciarla, ¿sí? Porque ahora cuando comparta, más que nada es para que las que en el video después puedan ver lo que estoy compartiendo, ¿sí? Igual, saben que cualquier cosa, la abren el micrófono, preguntan y vuelven a cerrar, ¿sí? O sea, en ese sentido yo no tengo problema que lo abran. Lo que hago es cerrarlo más que nada para que puedan ver todos lo que estoy compartiendo y que no se esté como cortando la imagen. Bien. Esperen que hay, Tengo una pregunta, María. dime. ¿Por qué hay moldería de falda que tiene pinza delante y atrás y hay otras molderías que solamente llevan pinza atrás? Depende del, por ejemplo, lo que es pinzas las pinzas sirven mucho para diferentes tipos de cuerpo. Por ejemplo, si vos tenés una persona que no tiene panza, no hace falta pinzas, ¿sí? Porque las pinzas no harían falta adelante, pero sí atrás, porque la pinza es lo que hace es darle más tela o porque como son telas planas, te dan más tela para poder para poder seguir la curva del cuerpo. Entonces, en la parte de atrás tenemos la cola, más allá ponele, si tenés mucha cola, necesitas más pinza, una pinza o por ahí más corta o más larga, dependiendo del tipo de cuerpo, es lo que vos vas a necesitar para que la falda calce bien. Ah, entiendo. Y si adelante, por Gracias. ejemplo, si vos tenés sos chatita, no hace falta pinzas porque no necesitas de tela para cubrir. Pero ponele, si tenés panza, sí necesitas una pinza porque como que necesitas un poquito más de tela en ese sector. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bien, ¿están viendo lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, esperen que ahí... Bueno, ahí están viendo otra cosa que les estoy Ahí va. Bien. Dice, para tomar las medidas de la falda, o sea, lo que tenemos que tomar, ¿sí? Es el largo de falda, como les decía, contorno de cintura, posición de cadera, contorno de cadera, que ahora yo se los voy a marcar. Esperen que tengo que marcar. Contorno de primera cadera y de segunda cadera. El contorno de la primera cadera, o sea, nosotros tenemos la cintura, ¿sí? Y nuestra cadera. La segunda cadera corresponde a lo que nosotros, la parte más prominente de nuestro cuerpo, de la cadera. La primera cadera está entre la mitad de la primera y de la segunda. ¿Sí? Está a la mitad. Esto a veces sirve para determinar si las pinzas llegan hasta la primera cadera, es para determinar los cortes, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un corte, hasta dónde vamos a llegar ese corte para poder abrir nuestra falda. Esperen que está buscando. Las medidas que vamos a tener es, contorno de cintura es de 72 centímetros, contorno de cadera, ¿sí? Es de la segunda cadera, es de 98 centímetros. Ustedes cuando vean tablas de talle, por lo general van a ver contornos de cadera, de primera y de segunda. La primera cadera es un poco más angosta, ¿sí? Es apenas, debe ser 4 centímetros como mínimo, mucho más angosta, por la curva. Pero como siempre digo, también depende mucho del cuerpo. Si es una persona que es un poco más rellenita, casi no entre la cintura
y la primera y la segunda cadera, por ahí no hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces siempre se toma la segunda cadera. Si ustedes, por ejemplo, si hay alguien que tiene por ahí mucha panza, ¿sí? Y mucha cola, tienen que tomar la medida tanto de la panza, o sea, tratando de tomar la panza y la cola, ¿sí? En ese contorno de cadera, que más o menos está casi a la misma altura que lo que si nosotros vemos al costado, o sea, la parte más prominente, cuando hacemos un dibujo, es esto así. ¿Sí? Posición, bueno, la posición de cadera. Ay, esperen que no encuentro, me olvido, en este no lo puedo. 22 centímetros, que sería Una la altura de consulta. cadera. Una consulta. ¿La posición de cadera es lo mismo que el alto de cadera? Exacto. Ah, bien, gracias. Sí, justo estaba mirando y digo, sí, es altura de cadera. Posición de cadera es la altura. Y el largo total de la falda. Ustedes van a ver, o sea, tienen que ver cuál es el largo total de su falda, ¿sí? Dependiendo de la falda o de lo que ustedes quieran hacer, es el largo que va a tener. En esos 22 centímetros entra la primera y la segunda cadera. Sí, es la altura de cadera. Yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Siempre la altura de cadera es hasta la segunda cadera o puede, según el cuerpo, ser más? Es hasta la segunda cadera, o sea, la altura de cadera es hasta la segunda cadera. Hasta la segunda cadera. Listo. Sí. Depende del cuerpo, puede ser más corto o más largo también, ¿sí? O sea, eso puede variar en función del cuerpo de cada uno. Como les digo, o sea, no, siempre siempre vengo diciendo lo mismo, o sea, no todos los cuerpos son iguales, entonces a veces pueden variar, ¿sí? O se pueden variar las medidas. Sí lo están haciendo si ustedes se van a hacer algo a medida. Sí. Si van a hacer algo para producción, o sea, si quieren hacer algo para producción y seguir haciendo, lo que tienen que hacer es directamente ajustarse a una tabla de talles. Buscar una tabla de talles y hacer la progresión junto con la tabla de talles. Excepto que ustedes quieran hacer algo a medida, listo. Si se hacen algo a medida, tienen que tener todas las medidas como corresponden. Pero si no... Sí, Sí. profe. El tema que dijo cuando la persona es gordita, Sí. el de la panza, ¿por qué era? Las Cuando pinzas. tomás la medida- para las pinzas. Para hacer las pinzas. Exacto, para las pinzas. Dependiendo, por ejemplo, a ver, yo ahora les voy a decir porque lo tengo acá. Este es lo más. No. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tenemos la cola parada, ¿sí? La pinza, del largo de la pinza de la espalda es más corta, ¿sí? Y la del delantero es más larga. Si tenemos la cola chata, la pinza, tanto en el trasero como en el delantero, es exactamente igual. Y si tenemos un abdomen pronunciado, ¿sí? La pinza del delantero es más corta. Pero, por ejemplo, si tenemos panza y cola, que no es mi caso, tienen que hacer las dos pinzas un poco más cortas. O sea, en vez de hacer las pinzas más largas, tienen que ser más cortas. Yo sí, profe. Abajo tengo todo, arriba no tengo nada, pero abajo sí. Después, el largo de las pinzas, ustedes preguntaban para qué servía la primera cadera y la segunda cadera, sirve para lo que yo les decía, para las pinzas, para el largo de las pinzas, ¿sí? Si, por ejemplo, tienes un cuerpo con cintura estrecha y cadera ancha, el molde base suele quedar con mucha redondez en la cadera. Entonces lo que se hace es trazar una pinza auxiliar al lateral para que se reduzca un poquito si es en ese caso, para que quede mucho mejor. En el caso, por ejemplo, que la primera cadera sea mayor
¿sí? O sea que la primera cadera es más o menos por ahí es donde tenemos la altura de la panza, es mayor que la segunda cadera, la pinza no debe superar la primera cadera. O sea, la profundidad de la pinza, el largo de la pinza no debe superar la primera cadera. Esperen que acá se lo voy a marcar con el lápiz porque con el ratón no puedo trabajar. Por ejemplo, si yo trabajo con una pinza, esta es la primera cadera, entonces, si tengo, por ejemplo, más panza en este sector, ¿sí? Es donde por ahí nosotros tenemos la panza, y es mucho más grande que lo que sería la cadera, la pinza tiene que llegar a la primera cadera. ¿Sí? Ese es el largo de la pinza. Pero, si por ejemplo, para un cuerpo con cintura estrecha y segunda cadera baja, las pinzas de entalle deben ser más largas. De esta manera siguen acompañando la forma. Entonces, se hacen las pinzas un poquito más largas. Eso va variando, ya les digo, depende en función del cuerpo. Esto que yo les estoy marcando se los voy a pasar. Está en el libro ese que han pasado detalles grandes, pero se los voy a pasar solo para que lo tengan a mano. Porque esto es tanto como para falda como para pantalón, con respecto a las pinzas. Sirve mucho, sí, a la hora que si ustedes van a trabajar con telas planas. Si trabajan con telas elastizadas, no hace falta, las pinzas directamente se omiten, ¿sí? No se hacen porque, o sea, la tela se acomoda, se amolda al cuerpo. En cambio, con telas planas necesitamos que amoldar la tela al cuerpo, ¿sí? Con pinzas, dándole espacio, dándole un poco de flojedad para que nos entre. Si nosotros trabajamos con algo y que nos queda muy, muy ajustado, ahí es donde nosotros entramos en problemas. Por ejemplo, para las pinzas hay algunos centímetros desde el costado hacia al medio, o uno lo ve de acuerdo ¿La profundidad de la pinza? Sí. Sí, ahí ahora vamos a arrancar. Primero vamos a arrancar con el rectángulo y ahora después vamos a seguir con eso, ¿sí? Ah, pensé que ya íbamos ahí. No, Bueno. todavía no hicimos, ni siquiera armamos el rectángulo. Todavía recién yo les estaba tirando información. Ah, bueno, disculpame. Les estaba tirando información nada más, todavía no arrancamos con el rectángulo. Ah, bueno. Esperen que Bárbaro. quiero ver si me permite acá. ¿Ven? Entonces, para armar la falda, estas son las medidas que yo tengo. Contorno de cintura, son 72 centímetros, y tengo que tomar la cuarta parte. Acuérdense que los contornos, excepto lo que es contorno de cuello, siempre son la cuarta parte. Contorno de cadera, la cuarta parte del contorno de cadera, altura de cadera y largo de falda. El rectángulo se hace con la medida más amplia, que es el contorno de cadera. De la segunda, pero si ustedes tienen un contorno, tienen, como yo les marcaba recién, si por ahí tienen en la cadera, es menor, pero un poquito en la primera cadera tienen la panza y tienen mayor contorno, tienen que tomar el contorno más grande, ¿sí? Para poder hacer el rectángulo. Cualquier cosa dije. Porque si yo tomo de la cadera y mi cadera es más angosta, la segunda, que la primera, cuando me lo vaya a poner la falda no me va a entrar. Porque a la altura de la panza me va a faltar tela. Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, si ustedes tienen panza o ustedes se notan que la parte es más amplia, tienen que tomar ese contorno como base. Justo eso estaba leyendo el otro día en el libro de detalles especiales, porque no sabía nada de eso. Yo me quedé leyendo el libro y mientras viajaba, yo dije, qué buen tip, que no lo sabía y en ningún lado te lo dicen. Ahí, viste que igual Hermes te comenta, digamos, una parte de la moldería, pero no te muestra todo porque tienen que vender. Exacto. Pero en el libro eso estaba en el detalles especiales, que yo no lo tengo, que me lo guardé. Estaba leyendo eso, porque justo tengo una señora conocida que nos hicimos muy amigas y tiene ese problema, ¿no? Le digo, mirá, porque estaba viendo para pantalón y cosas y siempre le salía mal la moldería porque le faltaban esos tips que no le enseñaban. Entonces está chusmeando eso. Está muy bueno.
Exacto, yo me baso mucho tanto en esto, o sea, los apuntes que yo les voy a pasar, son apuntes que me han quedado a mí de cuando hice el curso de diseño indumentaria, entonces son todas cosas, tengo apuntes, una buena cantidad de apuntes, que a mí me sirven a veces para consultar, para cuando tengo alguna duda. El otro día me preguntaban por un cuello en específico, así que tengo que buscar. Después, hoy, revisando y buscando cosas, encontré lo de cuellos, que Rosario me había preguntado, escotes, diferentes tipos de escotes. Yo se los voy a pasar, y además en uno de esos apuntes está explicado muy bien cuánto tienen que tomar desde arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, o sea, todo bien explicadito, cómo llegar a determinados escotes, un escote cuadrado, el escote corazón, cómo poder hacerlos sin morir en el intento, chicas, porque a veces cuesta. Sí, sí, por eso yo el otro día estaba en lo que era de lencería y hago todo el dibujo, digamos, el molde, y me voy yo sola dictando paso por paso cómo se va armando desde cero. Y aparte pongo los tips y los remarco con fibra, como para saber que hay ciertos puntos a tener en cuenta, como está puesto igual en el libro de Hermes, que está muy bueno porque vos chusmeás ahí y está súper, ves, el otro le mostraba, ves que está todo súper detallado, bueno, yo lo tengo ahí, se ve, y tengo remarcados con naranja las cosas puntuales que hay, como para, entonces yo sé, busco algo y miro primero lo que está marcado en color, que sé que por ahí, antes de estar leyendo todo, ya está ahí. Exacto, es que tienen, o sea, los apuntes nunca están de más. O sea, todo lo que ustedes puedan tener y les sume, está de 10. El otro día me preguntaban por vestidos, le digo, bueno, ¿qué tipo de vestidos querés? Porque tengo esta moldería para vestidos de novia, pero vestidos de novias con corte, no, son unas cosas que son moldes que no te alcanza un papel madera, tenés que unir varios moldes para poder hacer, por ejemplo, la cola de un vestido de novia. O sea, sí. Lo que es moldería, Bueno, tengo una moldería de todo eso. Me enganché viendo porque el otro día me estuve rompiendo la cabeza porque yo a veces me piden faldas plato y Sí. busco cómo hacer, viste, radio pito, que sé, la saco y hago las faldas plato, pero siempre me olvido la ecuación, cómo armarlo. Y ayer vi un video de Hermes que me lo re simplificó y yo dije, no, yo rompiéndome la cabeza, y él hacía un rectángulo con la medida de cintura, cortaba tiras, lo abría todo y decía, acá tienen una falda base, acá tienen una falda media campana, una campana doble. Yo dije, el otro día me estuve rompiendo la cabeza para hacer el molde. Y mi marido dice, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo molde otra vez porque lo hice 500.000 veces, porque cada 2 por 3 me piden falda plata y yo tiro los moldes. Exacto, Dije, y es más, yo no. sé de la manera que se los iba a explicar, debe hacer de esa manera, que es la manera más fácil Es que ponerse a sacar fácil. cuentas, porque sacar cuentas te enroscas mucho, y de esa es la manera más práctica. Sí, bueno, bárbaro, así notamos. Así arrancamos, vamos, que si no, no avanzamos más. Bien, esperen que, a ver, están todas silenciadas por las dudas. Ahí está. Sí. Ay, no sé, silencié una si alguien me quería preguntar algo. No, bueno. Vamos a seguir entonces. Tenemos, entonces, contorno de cadera, cintura, la altura de cadera y el largo de falda. La altura de cadera no tiene nada que ver con que nosotros tomemos la segunda o la primera cadera de contorno, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver. La altura de cadera es hasta donde es la segunda cadera. Largo de falda, ya con eso vamos a tener nuestro rectángulo. El primer rectángulo, entonces el cuarto de cadera más el largo de falda. A esto le tenemos que poner la altura de cadera. Nuestra altura de cadera es de 22. Ahí volvimos a marcar otra vez el rectángulo. Fíjense que es bien sencillo, o sea, no tiene... Van a ver que lo más complejo... Y se lió con el chat. Lo más complejo, ni siquiera hasta ahí nomás, es empezar a marcar las pinzas. Nosotras cuando
lo que tenemos que hacer es, en el trasero, ¿sí? Vamos a marcar el centro de nuestro molde. Siempre trabajamos en cuartos, entonces ustedes pueden trabajar con el molde a papel doblado, ¿sí? Pueden hacerlo directamente con el molde papel doblado, o lo pueden hacer solamente el cuarto y después lo que hacen es cuando colocan, lo pueden colocar sobre el doblez de una tela si lo quieren hacer sin corte. Por lo general, las faldas, el delantero es toda una sola pieza y la falda de atrás está cortada a la mitad, porque en la parte de atrás es donde se coloca el cierre. Entonces lo conveniente es que esté cortada para poder colocar el cierre. Excepto que el cierre lo coloquen al costado. Si ustedes van a colocar el cierre en el costado, tanto el delantero como el trasero se cortan directamente abiertos. ¿Sí? O sea, sin costura en el centro. Por eso le digo, o sea, acá ahora después va a haber la cantidad de faldas y cosas que a ustedes se les ocurre y se les cruce, puede variar. Profe, Sí, ¿y cuál es la diferencia entre poner el cierre al costado o atrás? ¿Hay alguna? no, es la comodidad. La comodidad del diseño que vos le estés generando a la prenda. Lo que pasa Ajá. que, por ejemplo, atrás, o sea, en la parte de la espalda, creo que queda mucho mejor dependiendo si, por ejemplo, si tenés mucha cola, no te conviene poner el cierre atrás porque el cierre te va a generar bulto. Entonces ahí sí lo tenés que poner en el costado. También Ajá. va a variar en función del cuerpo. Si no tenés cola, directamente el cierre no te va a generar, no genera bulto, ¿sí? No genera ese levantamiento, pero si vos tenés cola, ustedes tengan en cuenta que viene el cuerpo y viene así. Pongan que, Sí. tiene cola. Entonces, si yo lo tengo en la cintura y pongo el cierre acá, el cierre ya se empieza a levantar. Y cuando llega acá queda levantado hasta que baja. Excepto que ustedes estén usando alguna tela muy pesada. Telas pesadas me refiero a telas como un crepe satén o un jean, pero el jean por lo general el cierre va adelante. ¿Sí? En el jean el cierre por lo general va puesto adelante. Crepe satén es una tela es parecida al raso, pero con mucho peso. Es una tela que tiene brillo, tiene doble, o sea, depende de cómo ustedes lo vean, es una tela de alta costura, se utiliza mucho para eso. Listo, no hay ningún problema, la que se tenga que retirar, se retira tranquila, ¿sí? Después esto yo les paso la clase. Y tiene muy buena caída y muy buen peso. Entonces, por ahí ese tipo de telas puede llegar a servir. Pero si no, directamente es poner un cierre al costado, ¿sí? Para que acompañe el contorno. Ahora, una que ya marcamos nuestro rectángulo, vamos a marcar desde la altura de cadera, que sería de acá, hacia arriba. Desde el centro vamos a bajar 1 centímetro. Y vamos a marcar, ¿sí? Nuestro ancho de cadera, o sea, nuestro cuarto de cintura, más 3 centímetros de pinza. Ustedes tienen que tener en cuenta que es... ¿Otra vez? ¿Qué dijiste? Me perdí, perdón. No, ahí vuelvo. Bajamos 1 centímetro, ¿sí? Y ahora vamos a marcar el cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Si ustedes van a poner una pinza, le tienen que sumar esos centímetros de pinza. Porque si nosotros tenemos 21 centímetros y hacemos una pinza de 3, la prenda no nos va a prender. O sea, la pollera no nos prende porque nosotros le quitamos 3 centímetros de pinza. Ustedes la pinza se la tienen que colocar antes, o sea, tienen que colocar esos centímetros antes. Estos centímetros antes para la pinza nos sirve para dar el espacio también que nos hace falta para poder poner la otra parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las pinzas es para eso, para ir acomodando, para darle el volumen que necesita la tela. Profe, o sea Sí. que la pinza es indispensable, digamos.
Y en casi Sobre todo todas en las las, gorditas. todas las prendas sí, Ah, pero bien. la pinza se puede, o sea, la pinza se dibuja, ¿sí? Se dibuja, pero cuando ustedes lo llevan a tela, ustedes hasta la pinza la pueden cerrar y marcar sobre la tela con la pinza cerrada. Entonces la pinza no se cose, pero la pinza está marcada y cuando ustedes lo van a llevar a la prenda, va a tener un cierto volumen que se va a notar en esta altura de acá de la cadera. No entendí, profe. ¿Lo Disculpe. entendiste? No, Igual eso después no, más, espera más, más o sea, adelante. ahora vamos por la pinza. Yo ahora después les voy a explicar bien cómo cerrar la pinza y todo lo demás. Vamos paso por paso porque si no las voy a marear. Listo, gracias. Disculpe. Vamos paso por paso, vamos pasito por pasito. ¿Te perdiste en algo, Moni? Porque te veo como que no. ¿Está? Listo. Igual la que se pierda me pega el grito, ¿sí? Entonces, marcamos nuestro cuarto de cintura más los 3 centímetros de pinza. Lo que voy a hacer es unirlo con una línea recta, y a la mitad de esa línea lo que voy a hacer es bajar 0,5. Y lo voy a unir con una línea curva. ¿Sí? O sea, la cintura tiene apenas una curvatura, ¿sí? O sea, tiene una línea curva. Muy poquitita. Pero por eso se marca la mitad de esta línea recta, se marca la mitad 0,5, para tener una guía. Eso pueden utilizar las escuadras, están las escuadras, tienen el borde, ¿vieron la escuadra que viene con el borde en el costado, con una curvita? Si escuchan que se cae algo, se me cayeron todas las reglas. ¿Ven esta curva que tiene acá? La escuadra, bueno, esta curva, ¿sí? Es la que puede generar, o sea, pueden usarla para generar esa curva en la cintura, porque es una curva muy leve, ¿no? Entonces, ustedes tienen que colocar esta parte desde el centro de la cintura hacia afuera, y lograr que la regla se apoye en esos 5 milímetros que nosotros marcamos hacia afuera. Eso les ayuda más que nada a marcarlas. Una vez que marcamos eso, lo que vamos a hacer es marcar desde la cintura hacia la altura de cadera una línea recta. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la cintura. Hacia afuera, marcamos 0,5. Y ahí volvemos a marcar la redondez de la cadera. Porque nuestra cadera no es recta. Por más que, o sea, tengamos cintura o no tengamos cintura, tenemos una curva. ¿Sí? Y el largo, después, bueno, acá tenemos que marcar el largo de pinza. En el centro, donde marcamos esos 0,5, tenemos que bajar, ¿sí? Y marcar nuestro largo de pinza. El largo de pinza puede variar, como ya les dije, dependiendo de cada uno. A ver si yo tengo un largo de pinza en específico. En el trasero, ahí está, el largo de pinza puede ir entre 12 y 15 centímetros. ¿Sí? Yo ahora cuando marco, lo tengo en el otro, espera. Tienen que a ver si lo puedo. No, no es esto. Bien. Ay, esperen que saqué todo de lo que tenía que ir. ¿Dónde está? Acá, cuando yo tengo la pinza, yo marco desde el centro hacia abajo esos entre 12 y 15 centímetros.
Ustedes fíjense, ¿sí? Depende del cuerpo, yo igualmente ahora después les voy a mandar la tablita o les voy a mandar eso para que lo tengan en cuenta. Depende de su cuerpo, qué tan larga va a ser esa pinza. Puede llegar, si no, por ejemplo, tienen mucha cola, lo que va a ser es de 12 centímetros, va a ser más corta. Si yo tengo, o de 11, pues si tengo, por ejemplo, una altura de cadera de 22, mi primer cadera está a los 11 centímetros, entonces la pinza va a ser de 11 centímetros. Y tiene una profundidad, ¿sí, chicas? De 1 centímetro. De 3 centímetros, perdón. Es 1,5 centímetros para cada lado. Yo marco el centro y pongo 1,5 centímetros para acá y 1,5 centímetros para este lado. Marco el largo de la pinza en el centro y la subo. La pinza se hace paralela a la curvatura de la cintura, no al molde, no a la primer línea. No, se hace paralela a la curvatura de la cintura, exacto. Tienen que escuadrar para que les quede, les va a quedar apenas un poquito, o sea, de costado, ¿sí? No les va a quedar derecha a la línea central, sino les va a quedar un poquito de costado. A ver si me permite. Ah, qué pava que soy. Desconecté el escáner y me olvidé. Ahí está. Bueno, igual ahora tenemos el delantero, acá estamos. Y ya está, o sea, ahí ya tenemos dibujada la pollera, o sea, el trasero. Ahora vamos hacia el delantero, ¿sí? Para dibujar el delantero, me falta un pedacito que estaba en la otra hoja, pero yo ahora se los voy a marcar. Lo que tienen que hacer es nuevamente bajar 1 centímetro. Sí, Ana. Mira, no me quedé trabada en esto porque Decime. tengo yo el rectángulo, pero veo que tiene la curva de la cadera. Sí. Pero yo le di al cuarto de cadera los 3 centímetros y entonces me quedó afuera del rectángulo, los 3 centímetros. No, los 3 centímetros es a la cintura. Por eso en la cintura, en el cuarto de cintura. ¿Vos te lo estás haciendo para vos? No, estoy haciendo con lo que me... ¿Con las medidas que yo te di? Sí. A ver, ¿cuánto tenés de ancho de... 18 centímetros del cuarto de cintura. Todo el contorno, o sea, el rectángulo, ¿cuánto tiene? El rectángulo lo tengo de 18 por Ahí está el error. 50. No, el rectángulo tiene que ser 24,5. de 24,5 de ancho. Sí. Bien, y la cintura tenés 18 más 3 te da 21, o sea, te tiene que quedar hacia adentro. Seguro que hice mal acá. Ahora lo corrijo. Ahora sí. Listo. Fíjate que te tiene que quedar hacia adentro, o sea, tenés igual menos centímetros de cadera que entre cadera y cintura, así que no te podría quedar hacia afuera. Claro. Puede pasar que si, ya les digo, estas son cosas que pueden llegar a pasar si ustedes están haciendo un molde a su talle, que cuando ponen las pinzas no les queda cintura. Que me ha pasado a mí de armarme el molde y no me queda cintura, o sea, me queda la pinza
obviamente que cuando cierro la pinza después me queda, pero me queda, la cintura me queda acá, con la pinza. O sea, me queda a la misma altura de la cadera, me queda recto, no puedo generar curva. Claro. Solamente la curva se genera, o la puedo llegar a generar cuando cierro la pinza. ¿Sí? Sí. Si a estas cosas le pasan, no se preocupen porque es normal, o sea, es normal que le puedan llegar a pasar. Pero si se les pasa, o sea, si tienen como más cintura que la parte que tienen la cadera, acá sí tienen que volver a chequear las medidas que tomaron. O sea, si a mí esto me da más que esto, es que hay alguna medida que tomé mal. Ajá, claro. Sofía, basta. Una medida que tomaste mal, o sea, recién en ese dibujito que hiciste, pero sumado los 3 centímetros, no necesariamente te tiene que dar que hayas tomado algo mal. O sea, No, por eso, si vos tomaste la cintura, ponele acá, ¿no? Te da, Sí. si vos tenés cintura y cadera igual, Sí, te va a dar, ponele con los 3 centímetros te va a dar acá, claro, por te va a dar eso. afuera. O sea, pero en ese caso ni pinza se hace, ¿o sí? No, Si acá sos- ni pinza, porque... Si sos cuadrada, no. Exacto. Bien, está bien, estamos hablando lo mismo. María, vas a pasar al delantero, pero el cierre que va en el trasero, hay que dejar, o sea, dijimos que lo cortábamos por separado al trasero para ponerle el cierre. ¿Y hay que Exacto. dejar alguna solapa, alguna cosa, o en el margen de costura? En el ¿Cómo margen de es? costura, va en el margen de costura. En el cierre, por ejemplo, en el trasero, si vos vas a, le vas a poner el cierre acá atrás, vos lo que tenés que dejar es el margen de costura de 1,5 centímetros para cada lado. En el centro, ¿sí? Para que poder tener el suficiente juego para poder poner un cierre. Si ustedes van a, por ejemplo, poner un cierre invisible, el cierre invisible es que ustedes tienen, el cierre no se tiene que ver. Sí, después yo se los paso, porque ya los tengo acá en imágenes, se los paso después en imágenes, chicas, así que después yo después se los mando. Tienen que ver, depende del cierre que vayan a usar. Si ustedes le quieren poner una tapita, por lo general las tapitas van hacia adelante, en el cierre que es el delantero. En la espalda se usan cierres invisibles, que es el cierre que casi ni se ve. Pero para poder colocarlo, tiene su laburito, porque cuando se cierra, se tiene que ver como las dos tapas de las dos telas. El cierre no se tiene que ver. Por eso se le llama cierre invisible. Igual es un cierre muy, muy, muy finito. No es recomendable para si vamos a alguna fiesta y comemos mucho porque los cierres se revientan. Esos cierres no tienen gran duración, no son de los mejores. ¿Sí? O sea, no son muy buenos. Por ejemplo, esos cierres se utilizan mucho para corsets, pero los que hacen corset utilizan ese cierre y después hacen como unos refuerzos con broches invisibles, cosa de que el cierre no haga tanta fuerza. Tiene ese tipo de cosas con respecto al cierre invisible. El cierre invisible es hermoso porque te queda prolijo, queda divino si está bien puesto, pero no son muy buenos a la hora de tolerar una presión hacia afuera, o sea, pueden reventarse más fácil que un cierre común. Pero si le van a poner cierre, es 1,5 centímetros para dejarle, ¿sí? De margen de costura para adentro. No estén tonteando, chavo, con la play. Matías. André, tenés el micrófono abierto. Ay, perdón. Perdón, porque pobre Andrea le reconozco la voz ya directamente. Ya la he tenido en varias clases, así que pobre ya de escucharla la reconozco. Ahora tengo cansada, profe.
No, no, te reconozco tu voz. Una preguntita. Sí, Por algo en especial en la imagen se ve que el trasero está como de un cuarto, vendría a ser derecho, y el delantero está hecho como del lado al revés. izquierdo. No Por tiene en nada en especial. específico. O sea, Bien. es una cuestión de para poder diferenciar el delantero del trasero nada más, pero ustedes pueden dibujar el delantero y el trasero mirando los dos para el mismo lado. Bien, porque yo pensaba hacer el delantero con papel doble, en vez de con tela doble. Sí, tranquilamente, lo pueden hacer. Es más, la que se anima lo puede hacer directamente, para hacerle el molde, lo puede hacer directamente en polipropileno. Lo marca, ¿sí? Porque este es el molde base, es más, ahora yo después les voy a marcar cómo pueden hacerle una pretina, algo a esta misma falda es hacerle una pretina, cómo hacerle, que es lo que la pretina es para la cintura, cómo armarlo, y directamente hacer lo pueden hacer con eso, o sea, no necesitan grandes, mayor cosa. Lo único que por ahí sí es, este le va a quedar bien ajustado, ¿sí? Si ustedes quieren que les quede un poquito más holgado, lo que tienen que hacer es darle un poco más de margen, o sea, si ustedes tienen, en vez de margen de costura de 1 centímetro, pónganle 2 centímetros, entonces cosen a pie de máquina y ya tienen un margen, o sea, un poquito más de flojedad en la falda. Cuando vayan a cortar, siempre corten con margen de costura, por si recién están arrancando, con un buen margen de costura. Si no están muy seguras. ¿Por qué? Porque para achicar siempre hay tiempo. Para agrandar no, chicas, o sea, no hay forma de arreglarlo. Pero si ustedes ven que le queda muy grande, lo que es una falda, las faldas se achican del costado. Yo le agregaría unos recortes de tela engomada. Las arreglas enseguida. Basta en agregarle cosas, recortes a las... Es que yo reutilizo mucho los recortes, suponerles de frisa, y le pongo un pedazo de canesú de un color y así que todo tiene solución. No, obvio. Pero más que nada porque lo principal que siempre escucho es, yo hago la moldería pero me da miedo cortar. O sea, siempre tengo miedo a cortar porque obviamente cuando uno ya lo lleva a la tela y uno tiene miedo a meter la pata y decir, bueno, si le erré, ya perdí. Entonces, si están con dudas, siempre dejen un margen más de costura. Marquen, sí, marquen el borde, ¿sí? Y después en la tela marquen el margen de costura. Entonces ustedes saben que hasta acá, o sea, esto es lo que ustedes marcaron en el molde. Y esto es lo que tienen de sobrante. Entonces pueden ir cosiendo de afuera hacia adentro y pueden ir achicándolo para que les quede a su cuerpo. Más o menos en general serían 4 centímetros más, o sea, del borde, de lo que uno se toma justo, serían Son 4 centímetros de flojedad. Unos 4 centímetros. Igual que la parte de arriba, en realidad. Exacto, igual que la parte de arriba, porque es 1 centímetro más o sea, son 4 centímetros que le damos de flojedad a la prenda. Pueden ser 4, ya les digo, depende de la flojedad que después cada uno le quiera dar. Y esto, ya les digo, es una falda base, es una falda que va recta. Una falda bien recta, o sea, no tiene base, no tiene absolutamente nada, es bien recta. Bueno, lo que es en el delantero, la diferencia entre el trasero y el delantero es la profundidad de la pinza. ¿Sí? Por lo general, el trasero, ¿sí? No sé, es lo mismo. ¿No? Es más, la pinza tiene 2 centímetros, en el trasero tiene 3, es más profunda. Obviamente porque tenemos la cola, o sea, necesitamos más espacio atrás, ¿sí? Necesitamos más tela en la parte de atrás que la parte de adelante para que nos pueda poder cubrir. Entonces es el cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros de pinza. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, en vez de hacer una pinza, supongan que quieren hacer varias pinzas
le quieren hacer varias pinzas porque les gusta una pollera con pinzas. Por cada pinza, y yo le voy a hacer 3 pinzas. Yo al cuarto de cintura le tengo que sumar 6 centímetros en vez de 2. O sea, porque son 2 centímetros por cada pinza. Yo cuando cierro me va a quedar el cuarto de cintura igual. Pero por cada pinza que yo vaya sumando, son 2 centímetros de profundidad. Yo le digo, eso es cuestión de, o sea, también de... Ahí ya empiezan a ver un poco más de lo que ustedes quieren hacer o lo que quieren generar con esa falda o con lo que ustedes están haciendo. Por lo general siempre llevan una pinza, pero si ustedes quieren, en vez de poner una, quieren poner 2, y en vez de ponerla en el centro, pueden poner una acá y la otra acá. Yo, en vez de ponerle el cuarto de cintura más 2 centímetros, pongo el cuarto de cintura más 4 centímetros. Son 2 centímetros de profundidad para esta, y son 2 centímetros de profundidad para esta. Sí. Ese 0,5 es la distancia que hay entre la línea de la cintura y la línea HG. Exacto. Pues yo marco una línea recta, ¿sí? Marco una línea recta de acá a acá, y después lo que hago es marcar 0,5 para poder generar esa curva, para generar la curva de la cintura. Claro. Y ahí ya tendríamos la falda lista, porque, y bueno, la profundidad de la pinza del delantero, me olvidé de decirles, puede llegar a ser de entre 8 y 10 centímetros. Miren, acá tiene un cuadrito, igual este cuadrito está, yo se los voy a mandar, que ahora los voy a marcar acá, pero el cuadrito todo lo que estoy marcando hoy, se los estoy mostrando, después se los voy a mandar porque está todo impreso, ¿sí? Dice pinzas. Profe, Sí, la profundidad, ¿a qué le llaman? ¿Largo? no. La profundidad de la pinza es qué tan ancha El vos ancho. querés la pinza. Listo, listo. El largo de pinza va a variar en función de la profundidad. Por ejemplo, si vos tenés una pinza de 3 centímetros de profundidad, tiene un largo entre 12 a 15. Si tiene 2 centímetros de profundidad, es un largo de 8 a 10, y si tiene una pinza de 1,5 centímetros, es de 6 a 8 centímetros de largo de pinza. Toda una ciencia, ¿no? Las pinzas. Todo, sí. Nos quedamos con la seda fría. La seda fría es lo más, o sea, seda fría, o qué fue lo que usamos, no me acuerdo qué era, que para los vestidos, que eso elastizaba un montón en la tela negra, no me acuerdo si era chifón. No, el nombre no tengo ni idea, No era me medio así acuerdo. como de raso. Era sí, como si fuera un terciopelo, no Como sé un qué era. terciopelo, algo así, pero Sí. esa elastizaba como los dioses. Sí, sí. Entrabas o entrabas. ¿Sí? Entraba, sí, no, ese tipo de telas es espectacular. Pero bueno, chicas, hay telas de lo que busquen, solamente tienen que ir y buscar. Bueno, la señora de Miramar tiene, la verdad que tiene variedad, tiene precios, pero bueno, hay que irse hasta allá, y bueno, ir con paciencia. Mucha paciencia. No pregunten si tienen por teléfono, porque les va a decir que sí, y cuando llegan allá no hay, porque me pasó. me quería morir. Así que directamente tienen que ir y ver qué es lo que tiene. O sea, tiene muchísima variedad, pero bueno, tienen que ir y mirar. ¿Dónde, María? En Miramar, es la señora Mimar. Aparece en Facebook, aparece como Mimar. ¿Sí? Ella vende telas, es una señora mayor, o sea,
El nombre no se la conoce ni por Gloria, porque la mayoría, pobrecita, no la conoce por Gloria, la conoce por la señora loca de las telas, o la señora loca de Miramar, para no decir la vieja loca de Miramar, pero que la mayoría la conoce por ese adjetivo, porque no dejaba entrar. Después dejó entrar hombres, porque entramos con Mauro, así que dejó entrar hombres. Pero bueno, no dejaba entrar hombres, te dejaba entrar de a una sola persona. Tenés que engancharla justo en el día, tiene sus cosas, pero Antes del COVID, esto de una sola persona, antes del COVID. antes del COVID, sí, antes del COVID entraban de a uno, no dejaba entrar de a más. Atendete solo. Yo me acuerdo de bajar rollos de Polar, porque me hacía subir, me digo, no, me dice, pero arriba hay. Así que me hacía dar toda la vuelta, subir al piso que ella tenía arriba y bajar con el rollo de Polar desde arriba, yo cargando los rollos. ¿Y a dónde está ella? En Miramar está en Avenida, está al lado del Toledo, pero no sé exactamente bien la dirección. Pero igual después le busco la dirección y se las paso. Pero está ahí en y tiene muy buenas telas, tiene gasas estampadas, o sea, para telas de verano han entrado lindas telas, pero bueno, hace rato que no voy. Pero siempre ella tiene, por lo general, estampados que no se consiguen en otros lados, tienen ahí. Claro. Ahora están haciendo envíos a Mar del Plata, creo que una vez por semana, en Facebook figura. Habría que comunicarse con ese número de teléfono que figura ahí. Bueno, yo por lo general pido, pero le pido a Adrián, que es el otro chico, el que trabaja con ella, y él no tiene una vez por semana, él te manda cuando vos le pedís al otro día, te manda la mercadería, pero bueno, es diferente, o sea, trabaja con la señora, pero tiene su negocio aparte, no sé, hay una cosa rara ahí, pero bueno, allá ellos. Voy a seguir con esto, vamos a seguir. Lo que vamos a marcar ahora es la pretina, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros le vamos a poner a la cintura. No sé dónde fue a parar mi pollera, porque yo tenía una pollerita. Estoy buscando, pero no. Es una cinta que se le pone alrededor, o sea, es la cintura, que nosotros llamamos la cinturita, bueno, es la pretina, cintura o pretina. El alto de esa cintura o pretina, ustedes lo van a dibujar en función de lo que ustedes quieran. Puede ser de 5 centímetros de ancho, de 3, de 2, o sea, eso lo van a manejar ustedes. Pero a eso, por ejemplo, si yo quiero una pretina de 5 centímetros de ancho, tengo que agregarle 2 centímetros de costura. 1 centímetro para arriba y 1 centímetro para abajo. ¿Sí? Y lo que se hace es el contorno de cintura más 3 centímetros de cruce más 2 centímetros de costura. Esperen que esto se lo voy a agrandar porque por ahí no lo ven. Pero si lo haces doblado no necesitas 2 centímetros, con uno solo de abajo ya está, ¿o no? Si lo haces doblado sí, pero por ahí dependiendo del tipo de tela. Sí. Exacto, pero bueno, dependiendo del tipo de tela es lo que vas a necesitar. Por ahí, ponele, dependiendo del tipo de tela, o ponele, no te quedó más que un pedacito chiquito y lo tenés que anexar, tienen que agregarle esos centímetros, ¿sí? No se olviden de agregar los centímetros de costura, porque con esto estamos trabajando sin margen de costura, ¿sí? Los márgenes de costura se agregan después. Entonces es el contorno de cintura más 3 centímetros de cruce más 2 centímetros de costura. Los centímetros de costura es porque tenemos que coserlo, ¿sí? a cada uno de los lados. Esta pretina, ¿sí? O sea, lo que yo llamo como pretina, por lo general se utiliza con entretela. Si ustedes van a usar alguna tela finita, ¿sí? Ustedes van a hacer algo fino. Si ustedes van a usar un jean, no hace falta entretela, porque el jean ya de por sí tiene cuerpo y es bastante duro. Pero si van a usar alguna tela por ahí para hacer como una falda de gasa, o de seda fría, porque también pueden llegar a armar alguna falda de seda fría, no esta así tubo, o sea, esa que viene bien recta, no, porque la verdad no sirve, pero ahora después les voy a mostrar cómo pueden hacer de esta falda, pueden hacer la sebacé, pueden hacer una semiplata, o sea, a partir de esta, cómo podemos armar diferentes tipos de falda solamente desde la falda base.
Recuerden, como les dije, con el corpiño base. Arman la falda, copian, ¿sí? Copian el molde, lo pasan y a partir de ahí hacen las transformaciones. Porque si no, cada vez que tengan que hacer una falda con su molde, van a tener que estar continuamente volviéndolo a hacer. En cambio, de esta manera solamente es copiarlo. A ver. Bien. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a hacer la pretina, que acá ya tengo el plano de corte de una falda, cuando van a hacerle la pretina, tienen que restarle eso de acá. ¿Sí? Se lo tienen que restar a la cintura, porque si yo, por ejemplo, tengo la pollera de la cintura, y a esto le agrego 5 centímetros más, ya se me pasa de la altura de la cintura. Y puede ser o que no me abroche, ¿sí? Porque desde la cintura ya empieza o sea, supongan que nosotros somos así, desde la cintura empieza a ensancharse. Entonces nos va a empezar a apretar. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que si nosotros vamos a hacer una pretina de 5 centímetros, desde la cintura hacia abajo marcamos esos 5 centímetros y lo tenemos que cortar. ¿Qué? Bueno, dame un rato, Sofía. Entonces, tenemos los 5 centímetros, recortamos hacia abajo, y esto es lo que nosotros vamos a colocar. Entonces, la falda seguimos manteniendo el mismo largo, lo único que vamos a ponerle esa vista para que tenga una terminación. Acá tengo un plano de corte. El plano de corte tengo 1,5 centímetros hacia arriba, 3 centímetros hacia el costado, ¿sí? Y 4 centímetros hacia abajo. Estos 3 centímetros hacia el costado, o sea, van a ver este plano de corte, van a decir que es mucho. Es un plano de corte para una falda de alta costura. Las faldas de alta costura tienen un margen de costura mucho más amplio que las que nosotros hacemos comúnmente. Porque se hacen todo esto a mano, o sea, todo lo que es el surfilado es todo a mano, las costuras se planchan y se abren para que queden mejor, y además, si hay que hacer alguna reforma, tienen espacio para hacer reforma. No, deja después yo le doy. Entonces, es más que nada por eso, o sea, esos 3 centímetros que están hacia afuera. Ustedes pueden ponerle 1,5 centímetros y jugar con ese 1,5 centímetros, pero recuerden que cuando hagan la moldería, a su medida, sus contornos, ¿sí? Al contorno de cadera y al contorno de cintura, agregarle 4 centímetros al contorno total. Esos 4 centímetros son los 4 centímetros de flojedad. Entonces así cuando ustedes se la van a probar ya tienen 4 centímetros de que les va a quedar un poquito más holgado. Esto, fíjense que bueno, yo acá este es el centro, este es tela doble, ¿ven? Tela doble y acá tengo el centro. En esto, acá puede llegar a poder, si ustedes quieren, pueden poner 3 centímetros porque va a ir el cierre, ¿sí? Del lado de afuera no hay tanto problema, pero por ahí del centro pueden poner entre 1,5 centímetros y 3, como para tener como para poder armarlo mejor. Pero eso va a ir dependiendo de la cancha de cada una. Lo que les decía hoy de armarlo en polipropileno, pueden armar directamente el molde, ¿sí? En polipropileno. Lo arman, lo cosen, lo pueden hacer, o sea, todo con pespunte, lo hilvanan todo y se lo prueban. Si les queda bien, ya directamente cortan el molde en polipropileno y ya tienen la base. ¿Sí? Ya les queda la base hecha en polipropileno, ni siquiera en cartón, y no se les va a arruinar tan rápido y les va a quedar mucho mejor, o sea, les va a quedar, que es lo que yo había hecho con el pantalón. De mi pantalón lo que hice fue, lo hice en poli, y lo marqué en el polipropileno, y tengo el molde directamente en polipropileno.
Entonces lo puedo tener doblado y no corro el riesgo de que si se humedece se me rompe. Entonces es una forma también de trabajar con la moldería, la pueden trabajar directamente del polvo. Profe, Sí. papel de polipropileno. Ah, el polipropileno es friselina, le dicen también. Mira, Puede ser que, a ver, ¿quién me pregunta? Claudia. Sí. Puede ser, si vos sos de Buenos Aires, en Buenos Aires lo llaman friselina. Es la tela que utilizan para las bolsas reciclables o las bolsas reutilizables. Ah, es eso. Es eso. Bueno, si no, afiche. Afiche también, Pero o sea, no, eso es lo que ustedes van viendo. Pero la más fina, profe. La más finita. Es la más Gracias. finita, o sea, es la más finita más que nada para que ustedes puedan poder usarlo y usarlo como base. Es algo totalmente económico para poder trabajarlo, ¿sí? Y pueden hacer las pruebas directamente con eso. Aguantan bastante, profe, porque yo le había hecho con una vecina y le damos un disfraz y aguantó, se aguantó el acto y después un par de veces más. Es que esa es, a ver, por ejemplo, los disfraces de los colegios de los chicos eran polipropileno, se hacían poli, porque era más económico y total era para una sola clase, una sola vez en jardín, directamente lo hacían con eso. O sea, se utiliza para hacer disfraces y para hacer un montón de cosas, lo que pasa que no tiene la calidad de una tela, sino es algo mucho más rígido. Bueno, ahora vamos a ir a las transformaciones, que yo ahora después de Espera, las transformaciones, ¿te sí. puedo preguntar algo, María? Porque yo las pinzas es como que me cuestan entenderlas, no para hacerlas, sino... A ver, yo cuando hablo de pinzas, interpreto que es justamente para entallar de lo que ya tengo. Pero entonces, ¿por qué le tengo que agregar centímetros? O sea, ¿qué pasa si yo a esa pollera, por ejemplo, que vos dibujaste ahí, en vez de hacerle pinza, de agregarle los 2 o los 3 centímetros que sea necesario, sí. Espera que justo me suena esto, ¿qué pasa si yo la entallo directamente del costado? O sea, no es que la entallo, le doy la forma. Sí, le dan la cintura directamente. Adelante por ahí no tengas problema. El tema puede ser atrás. La pinza, lo que hace la pinza, cuando vos le estás dando centímetros acá, le estás dando volumen, o sea, le estás dando el espacio y volumen a la prenda. Vos fíjate de armar, para, que voy a agarrar un papel. Más fácil si se los muestro con papel. Aquí voy a recortarlo. Voy a hacer algo así muy rapidito. Perdón que demoro, pero... No, pero está perfecto, Mónica, porque de esa manera, o sea, por ahí lo que a vos nunca la termino te genera una duda, a las otras chicas también le genera una duda y no, o después se pongan y no, o sea, no lo sepan, no lo puedan interpretar. Claro, porque el dibujito bárbaro y lo puedo hacer en base al dibujito, pero no le entiendo la lógica. Bien. Ponele, este sería el papel, o sea, para que voy a dejar de compartir para que puedan verlo más. Ponele, esta sea la falda, ¿no? Con el entalle de cintura. ¿Lo ves, Moni? Bien. Si yo lo que hago es hacerle la pinza, tienen que ahí y ahí. Yo lo que estoy generando es volumen. Entonces, ahí es donde entra la cola. Si yo lo pongo chato, sí. No tengo, o sea, te va a faltar tela, porque más allá de que tenés la cintura y que tenés el ancho de cadera, necesitas un poco más de tela para rellenar ahí. Ya, sí, eso lo llego a entender. Bien.
No, decime, ¿qué me ibas a decir? No, te estaba escuchando. No, lo que no grafico es el hecho de agregarle centímetros para después volverlos a plegar. Exacto, pero esos centímetros se pliegan solamente en la altura de la cintura, ¿sí? Sí. Solamente se pliegan a la altura de la cintura, bueno, y en la profundidad de la cintura. Pero, sí, no sé, ya ahí me mareaste. No importa, deja. Después lo practico. Profe, creo que yo entendí lo que quería preguntar ella. ¿Para qué le agregabas, no, las pinzas? ¿Qué pasa? Que si vos no le agregás la pinza, ¿no? Y vos hacés que está la pinza ahí y llegás a coser esa pinza, después la pollera en la cintura no te va a entrar. Porque vos siempre a la cintura le tenés que agregar la pinza que después lo vas a comer. Y es para que después le dé, suponele, viste que uno tiene el cuerpo, suponele bien así con onda, ¿no? Es para que la pinza calce bien en tu cuerpo y le dé esta forma, porque si vos no le haces la pinza, te va a apretar la cola, digamos, y te la va a achatar en vez de ir con la forma de tu cuerpo. Para eso son las pinzas. No sé si era eso lo que necesitaba saber. Sí, debe ser algo así. Si lo tengo que poner en práctica y ahí va. Es más, igualmente por ahí es lo que yo les decía hoy, que las pinzas, ustedes cuando, por ejemplo, vos la dibujás, pero también la podés cerrar, es lo que les decía hoy, y dibujarla con la pinza cerrada, o sea, vos podés dibujarla, pero la pinza tiene que estar dibujada. ¿Por qué? Porque esto genera, ponele, cuando yo lo tengo ahí y lo cierro, genera acá en el costado más volumen. Claro, aparte porque también hay una Pero vos podés coserla, o sea, vos podés directamente, el molde lo podés hacer sin pinzas. Pero la pinza tiene que estar porque vos cuando lo cerrás, al cerrarlo generás el volumen acá al costado. Pasa que si no le agregan la medida para la pinza, después pierde esa medida y le queda más chica. Sí, no, pero Mónica preguntaba por qué sí o sí tenía que ser la pinza. Ahí yo entendí eso, o sea, ¿por qué tenía que ser la pinza? No, tampoco entendí. Yo entendí que no entiende para qué agregar. Después lo hablo como Moni, tranquila. Está bien. No te quiero demorar más, deja. Yo después lo practico y me voy a dar cuenta del por qué. Igual después, o sea, después lo hablamos porque yo me quedo carburando, o sea, yo no puedo con el ingenio. Bueno, pero el momento que se ponga a coser y que lo pruebe primero a nacer sin pinzas, no sé, una tela barata, cualquiera, una sábana vieja. Probá de hacerte un pantalón, una pollera sin pinzas. No hagas la pinza y ponételo. Y después hace otra con pinzas. Con la pinza y probátelo y fíjate a ver qué queda. Y ahí vas a ver cómo te moldea el cuerpo y cuál es la diferencia. Hay pantalones que no llevan pinza, justamente porque se usan anchos, pero depende de lo que busques. Si querés que vaya al cuerpo. Yo todo eso lo entiendo, pero en mi cabeza, por ejemplo, yo tengo el rectángulo original que marcó María, digo, bueno, para llegar a la cintura, ahí es donde achico hacer pinza. Entonces ahí sí estaría entallando. Pero digo, si ya entallé con las medidas, ¿para qué le agrego? Para después volverlo a cerrar. Eso es lo que me cuesta, pero por ahí... Perdón, yo estoy escuchando. A mí me parece que Mónica sos, ¿no? Sí, yo Mónica. ¿Qué vos pensás? ¿Para qué le voy a sacar 3 de acá si le voy a poner 3 de atrás? O sea, ¿para qué le saco 3 si se los agrego? El tema de esos 3 que vos le sacás da la forma. No es porque vos le extiendas o le des más lugar. Vos estás haciendo una pollera a tu medida. Esos 3 centímetros que vos le agregás, si vos o sea, que vos le sacás en la pinza, si vos no se lo agregás, no te va a entrar. Pero esa pinza que vos le haces es para darle forma. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces si vos no le agregás ese pedacito de más, no te va a entrar. Porque sí, vos fijate que tiene 4, ponele que le haces 4 pinzas, 2 adelante y 2 atrás. Sí. Ponele que son 3 centímetros de adelante, son 6 centímetros, y creo que son 2 centímetros de atrás, son 4 centímetros. Ya son 10 centímetros menos, la pollera no te va a entrar si no le agregás. No, ya. Yo lo que decía, perdón que me esté No, pero está perfecto. A ver, a mí Mónica, me encanta esto porque es también para eso. Estoy bien, María, ¿estoy bien con lo que estoy diciendo? Sí.
Sí, no, pero a ver, no pasa nada, o sea. Pasa que está nuestro bien. cuerpo tiene Mónica, muchas curvas, o sea, vos tenés la curva, está bien, vos con el molde te va a dar la curva esta sola, pero vos después necesitas dar la curva esta de acá atrás del quiebre que uno tiene en la cadera, por eso va Sí. también la pinza, porque si no Disculpame, te queda... Erika, vos tenés curva, yo no tengo curva. Me sacaste la palabra de la boca porque estaba por decirle lo mismo. Mónica, si vos no le agregás, no te va a cruzar la cintura, porque el rectángulo está hecho con las medidas básicas. A ver, Claro. chicas, acá les aclaro algo. O sea, Sí. si ella no le pone pinzas, o sea, el molde le va a entrar, o sea, la pollera le va a Claro. entrar igual. Lo que Sí. no va a calzar, o sea, no le va a dar, no va a continuar la forma del cuerpo y no va a calzar bien. Eso es lo que hacen las pinzas, es que la pollera calce de manera diferente. La pollera le va, si no lo hace con pinzas, la pollera le va a entrar igual porque Claro. tiene las medidas de ella. Claro. Pero Está lo bien, que no va a ponele. hacer es calzar. Bueno, Yo mira, lo que pensé viste como originalmente- no sé si conoces los pantalones colombianos, que son súper conocidos porque tienen varias pinzas, 3 pinzas atrás del Sí. pantalón, y eso genera que al jean, al ser una tela tan rígida, te aplasta la cola. Entonces Claro. se puede ponerle 3 pinzas, te genera que te levante la cola y te haga como más cola. O sea, no es que te hace más cola, tu cola te la hace salir más porque no te la aplasta. Sí, porque... Necesitaría ese pantalón. Yo O pregunto, las fajas ¿cuánto es el colombianas máximo? son- ¿Cuánto Dame es el dos. máximo de pinza? ¿Le puedo poner 10 pinzas, por lo menos? Para que levante. Porque Está si bien, no, está no me bien. estaría dando la cuenta, chicas. Pinza para Si no, todos las bombachas lados, con no. relleno, chicas, están las bombachas con relleno. Ni No, eso me prefiero salva. la pinza. Miren, mi mamá me daba un consejo siempre. Cada vez que yo salía a la calle era, por favor, siempre la bombacha limpia, no sea cosa que te pase algo en la calle. Chicas, me llega a pasar algo, me desmayo y me sacan el pantalón y estoy con culo, con la bombacha con culo. Dejate joder. Prefiero el pantalón con pinza, gracias. Ay, muy bueno, muy bueno. Bueno, no interrumpo más, María, seguí con tu clase, perdón. No, está perfecto. Pero les digo la verdad, a mí me encanta este tipo de cosas así que se generan porque está bueno que participen en la dinámica. O sea, para mí es lo mejor que puede pasar. Así no son 2 horas que yo estoy hablando sola, chicas. O sea, yo lo que pensaba Sí, a ver, brutamente, digamos, es decir, tengo, ponele, un contorno o un ancho de 24 y la cintura de 20, bueno, le hago 2 pinzas de 2. Eso era lo que yo creía. ¿Se entiende? Sí. Ah, claro, ella pensaba que la diferencia entre la cintura y la cadera, esos centímetros, era lo que iba para la pinza. Para la pinza. Por eso digo, o sea, si ya lo entallé, ¿para qué le agrego? Pero no, es para dar las formas. Seguramente que es así y es así, obviamente. Exacto. Igual no es la diferencia, Moni. Lo que vos agregás de pinzas no es la diferencia. Ponele, vos tenés una cintura. Ponele, vos tenés cintura de 20 y cintura de cadera de 40. Ponele que sea así, o sea, de 25. Sí. Esos centímetros que yo le agrego, o sea, no es, o sea, vos le podés poner directamente, hacer 20, hacer directamente a esto que voy a marcar acá. Lo podés hacer sin las pinzas. ¿Sí? Te queda esto así. Sí. Este es el ancho de cintura que vos tenés, esto es 20, y el ancho de cadera de 25. Sí. O sea, vos lo podés usar, o sea, no necesariamente las pinzas, si no las querés hacer, o sea, si no, uno no las quiere armar o no las quiere poner, se pueden obviar. El tema con las pinzas es eso, nada más, que es para que sigan la forma del cuerpo. Sí. Es solamente eso, o sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo moldes en 2D y tenemos que lograr que la moldería, como esté la plana, genere en 3D. Perfecto, perfecto. Listo. Seguí con las amplitudes. Y sigo. Igual si te quedaste con duda, después te puedo hablar. Bien. Ahora vamos a hacer lo que es la falda de base. La falda de base esta es la falda recta, la falda de base parte desde la altura de cadera, ¿sí? Hacia afuera. Hacia afuera la cantidad que nosotros querramos darle. Si nosotros queremos darle 5 centímetros de base,
hacemos desde la altura de cadera, marcamos una línea recta. Pero, ¿sí? Tengan en cuenta, que lo voy a agrandar un poquito más. Voy a borrar esto porque me quedo corto. Si yo marco desde la altura de cadera hacia afuera, supongan que son 5 centímetros, una de las cosas que tengo que hacer es, yo tengo la cadera acá, esto va a ser un corte, tengo que limpiar, se llama. Estas cosas que vienen así no tienen que quedar, siempre tienen que ustedes limpiar y tienen que quedar una curva. Eso se llama, o sea, todo lo que ustedes vean como una esquina tienen que limpiarlo y transformarlo en una curva. Y yo, por ejemplo, tengo ahí, tengo que medir, ¿sí? ¿Cuánto tengo desde la altura de cadera hasta la base? Y esta medida la tengo que llevar acá al costado. Por lo general, siempre es por ahí no llega ni a 1 centímetro, pero es un poquito más arriba que la línea de base que nosotras tenemos. Si yo tengo esta línea de base, es un poquito más arriba. Y lo que hago es unirlo con una pequeña línea curva hacia la falda. Ustedes tienen que tener en el costado siempre en la misma medida que en el centro de la falda. Esto es lo mismo que les decía el otro día con la camisa. ¿Se acuerdan que yo les decía que la camisa en el costado tenía que tener lo mismo? Esto es exactamente igual para todos los casos. Para hacer una falda tubo es al revés. O sea, lo que tenemos que hacer es hacia adentro, desde la altura de cadera, igual una falda tubo. No me veo en una falda tubo, chicas. Igual tienen que estar caminando todo cortito, todo cortito. No. No, le haces tajo, le haces un tajo atrás. No, que yo el tajo se lo hago cuando hago la zancada mía, alguna zancada mía, le hago el tajo enseguida, o sea, deja de ser tubo. Ponete taco aguja, vamos a ver qué zancada haces. Sí, zancada en el piso, Mónica. No lo vas a poner con zapatillas. Imagínense que con tacos de esta altura siempre termino en el piso. O sea, siempre termino comprándome alguna vereda, algún lugar, o sea, no hay caso, con tacos siempre termino desparramada en el piso. No sé cómo ha hecho para bailar. que lo único que he logrado hacer con tacos. Perdón, pero les cuento a todas las demás que María baila salsa, así que hemos bailado juntas en el escenario, con vestido. Por eso lo de que yo la conozco a Mónica y lo que digo lo de los tacos, porque Mónica me ha visto bailar y no me he caído, pero es lo único que logro hacer con tacos. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Sí, sí, y baila muy bien, ¿eh? Baila muy bien, María. Póngale. Para uno que es medio patadura. Yo siempre digo que es re lindo. Que arranqué como roble y ahora estoy como madera balsa. O sea, sigo siendo madera, pero más blandita. Imagínense que llevo, miren, de que arranqué a bailar como más de 6 años más o menos. Ah, un montón. O sea, mucho. Pero no, igual voy una vez cada muerto de obispo y cuando puedo, lamentablemente no puedo hacerlo más tan seguido como quisiera. Bien, ahora voy a marcarle la falda con canesú. La falda con canesú, o sea que no se usa mucho, pero por ahí si ustedes quieren hacer con algún recorte, pueden hacer una falda con recortes. Es más que nada si ustedes quieren agregarle un recorte. La falda con canesú lo que se hace es, se toma, por ejemplo, yo desde la cintura hacia acá tomo 10 centímetros. Esperen que estaba dibujando cualquier cosa. 10 centímetros y marco desde el centro hacia abajo otros 10 centímetros. Y lo que hago es marcar una línea, bueno, por ahí tiene que quedar así al revés, pero bueno. ¿Ven? Y lo mismo
en el trasero. O sea, tanto en el trasero como en el delantero se hace exactamente igual. Esto ustedes pueden hacerlo o en pico, ¿sí? Si yo esto lo hago en pico, la falda, por ejemplo, si esta es la falda, me queda un pico ahí atrás. ¿Sí? Me queda como un pico, o un pico en el delantero, o un pico en el trasero. El canesú lo pueden, si quieren, lo pueden hacer directamente solamente en uno de los lados y en el otro lado no. En uno de los lados te referís al delantero o al trasero. Exacto, pueden hacerlo en el delantero o en el trasero. Y eso es solamente de vista, no lleva pinzas, no influye en nada. No. No. Lo único que cuando hagas el corte, ¿sí? Lo que tenés que hacer es obviamente marcar los márgenes de costura. Siempre márgenes de costura en los cortes. Esto ya acá porque puse, por ejemplo, mucho, pero por ahí ustedes pueden hacer un canesú más cortito o pueden hacerlo directamente a la altura de la pinza, hacer un corte, y acá pueden, otra de las faldas que pueden llegar a hacer, esperen que andaban preguntando dónde bailamos, después les paso por chat dónde, chicas. Después les digo dónde, que es un lugar, a mí me encanta, lo extraño muchísimo, la verdad que extraño mucho a los chicos. Ya volveré y seré millones. Tenemos, yo puedo llegar a hacer un corte, ¿sí? Tanto adelante como atrás, y esto, o sea, separo esta parte hacia arriba y esta parte hacia abajo. Y esta lo que voy a hacer es dividirla por ahí en 4 partes iguales. Estas 4 partes iguales, esto me quedaría, o sea, la falda me quedaría así, y después esto con vuelo. Porque cada una de estas partes, yo lo que voy a hacer es cortarla, corto, pero no lo voy a cortar hasta acá arriba, ¿sí? Sino lo voy a cortar hasta 0,5 milímetros antes de llegar. Entonces, yo al cortarlo, ¿dónde tengo el papel? Por ejemplo, si yo tengo, esto sería la parte de abajo que les estoy marcando, ¿no? Chicas, Eso sería, los cortes serían estos que están los que en les la marqué primer acá. cadera. Desde la pinza hacia abajo, ¿sí? Ah, Entonces, miren, si yo voy abriendo, ustedes lo que tienen que hacer es después pegarlo, ¿sí? Lo vuelven a pegar, y al volverlo a pegar, vuelven a dibujar lo que es la parte de la falda, vuelven a dibujarlo. A ver, creo que el otro día encontré faldas, tengo varias faldas hechas. Encontré una que fue una, bueno, esto parece enorme. Esto que está acá es una falda con cola, pero tiene muchos recortes. No sé si ven, acá vienen uno, ¿ven? Acá tiene otro. Es la falda base con varios recortes. A ver, esperen que... A ver si es una de esas. Oh, qué 15. Este es en la falda de vestido de novia, ¿no? Miren. Por ejemplo, lo que decía... ay, se me fue el nombre. La perdí. Bueno. Esta es una falda.
Es que yo lo que les estoy mostrando. ¿Ven los cortes? Esta es falda media campana. ¿Sí? Lo que yo utilizo es la cintura, el ancho de la cintura, que es lo que esta chica decía, ¿sí? Utilizo el ancho de la cintura, lo recorto y lo voy abriendo. Por ejemplo, una falda campana, o sea, esta, bueno, esta no se la abro más porque esta es con arrastre, o sea, esta viene con cola, es una campana con cola, así que tengo un molde, pero bueno, esto era todo lo de último año, que era todo vestidos de fiesta. Era todo vestidos de novio. A ver. Ahora se los voy a dibujar. Entonces, ustedes pueden utilizar con ese mismo molde, o sea, con ese molde, ir transformándolo en otras faldas. A ver, ¿esta cuál es? Falda media campana con arrastre. Bueno, esta es lo que está hecho en tela. ¿Ven? O sea, se ve, a ver si lo ven desde lejos. Ahí es la parte de acá. ¿Ven? Lo que tiene esta es que, fíjense, ven que tiene algo más atrás. Esto llegaría al piso y esto es lo que es arrastre. Pero, por ejemplo, si ustedes esto lo quieren hacer una falda con que la parte de atrás sea más larga, tranquilamente, o sea, lo que hacen es modificar el largo, nada más. Pero esto queda así. Y esto se hace con este tipo de, con el molde base, ¿sí? Pero abriéndolo. Esta es falda godet. A ver, ¿esta qué falda es? No recuerdo. Y la plato, eso que hablaban hoy de las cuentas y qué sé yo qué. Exacto, la de plata. Ahora se las voy a mostrar porque va a ser ahora con ese mismo molde. Esta es una base con cola. A vestido de muñeca, chicas. Y esta es un poquito más amplia. Esta es una de las pocas cosas que guardé, porque después tiré un montón de cosas, pues la verdad que si no junto muchas porquerías. Miren, yo ahora se los voy a mostrar. ¿Vieron esto que yo les marqué? ¿Sí? A medida que en esos cursos de alta costura tendrán que ir haciendo todo lo que les van enseñando. No todo, a veces yo era una de las no más vagas, sino que la verdad no tenía mucho tiempo, así que iba haciendo a medida que iba pudiendo. Lo que sí tenía que hacer eran los vestidos de fin de año, que después les voy a pasar las fotos de los vestidos. Esos sí son vestidos con bordados y todo. Qué lindo. ¿Todos bordados a mano o bordados a No, máquina? con la máquina. No, a mano no, con máquina. No, a mano no me daba para tanto, el tiempo no me daba, chicas. Yo estoy haciendo el de alta costura y sí estoy haciendo en escala y en uno tamaño natural. Tal cual. Cosito todo a mano. No tengo familiar, así que estoy haciendo a mano. El tema es que las dudas hay que sacarlas ahora, en el momento. Claro, para que yo te conté. Claro. No cuando estás mirando grabado, ya chao. No Hay una mostró La voy a silenciar. Chicos. Claro. Ahí está, por las dudas. Bueno, esto es lo que decía. Pues, supongan que esto es un cuarto de cintura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una falda, nosotros tenemos media campana, ¿sí? Una falda media campana es esto. Yo tengo la cintura acá. Media campana o falda medio plato. Falda campana es esto mismo, nada más que al revés. Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, con este,
si yo tengo el molde, esta es mi cintura, mi cuarto de cintura, lo que hago es, una de estas la pongo recta y la otra la pongo recta del otro lado. O sea, lo que hago es acá uno de los costados y el otro de los costados acá. Entonces acá tengo un cuarto de la falda. Esto es para hacer la campana plato, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer la campana plato, lo que hago es directamente, esto es con un cuarto de cintura. Si yo quiero hacer media campana, ¿sí? Media campana, yo lo que tengo que hacer es el total de la cintura, dibujarla, marcar acá, o sea, yo lo que tengo que hacer es marcar acá la cintura y después repartir todos esos gajos alrededor. La campana, directamente la campana es esta misma de vuelta hecha otra vez. O sea, lo que pueden hacer es tela doble y lo hacen. Depende del largo de la falda también y del ancho de la tela, porque hay veces que las campanas, o sea, las faldas plato, tienen una costura. O sea, tienen que unirse en algún lado, porque las telas no dan el ancho. Pero de esta es la manera más práctica, ¿sí? O más fácil para poder armar la falda. Ya teniendo el contorno de cintura, o sea, si yo tengo un contorno de cintura, el de 72, ¿sí? Directamente marco en un papel 72 centímetros y lo que hago es, ese lo recorto y lo voy apoyando, ¿sí? Cada uno de los pedazos los voy apoyando todo parejito. La distancia entre estos tiene que ser la misma. Y lo que hago después, cada uno de estos es unirlos. Si yo tengo acá y este lo tengo acá, tengo que ir uniéndolos con una línea curva y ahí ya tengo mi falda plata. Entonces, esto es porque yo acá tengo 72 centímetros. Si quiero directamente, o pueden hacer directamente con un cuarto. Ya, tengo la mitad, o sea, solamente la mitad, y lo que hago es estirarla hacia acá. Es lo mismo. Pero de esa manera mantenemos siempre la línea, o sea, mantenemos el mismo ancho de cintura. Porque si no es que creo que es un sexto. Después, si quieren, yo les voy a buscar, que lo tengo acá, las cuentas para hacer la falda. ¿Ven? Miren lo que les hablo de apuntes, ¿ven? Tengo para hacer un corset, un corselet, si quieren. Las mangas que el otro día les decía, así que después ya les voy a mandar las mangas, los diferentes tipos de mangas. Cuello sastre. Así que esto me tengo que poner a escaneárselos todos para pasárselos. Entonces, los cuellos lo mismo. Porque los tengo separados, pero tengo que encontrar dónde arrancaba la falda, porque los tengo separados por vestido y todo lo demás. Imagínense que ustedes ya tienen la falda, ¿sí? Lo que hacen es unir desde la cintura hacia arriba la parte de arriba del vestido. Y ya tienen un vestido, chicas. Un vestido es la unión de la falda con el corpiño base. Sí. Vestido de novia, ya faldas Kanizú con emacé, falda Godet. Creo que las tenía acá.
Después se las busco acá. Falda campana. No sé en el lío que hice de desparramo de fotocopias ahora. Esto me tengo que poner y encuadernarlo todo. Para hacer, por ejemplo, la falda campana, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es tomar una sexta parte del contorno de cintura. Marco el centro. Y lo que hago es marcar hacia afuera una sexta parte, voy marcando una sexta parte del contorno de cintura. Si yo solamente utilizo la mitad, tengo una media campana. Una vez que marqué la cintura, ay Sofi, por favor apágame eso. Yo solamente acá, por ejemplo, si ya acá tengo la cintura, para poder marcar esto, desde acá marco el largo de falda. Si yo quiero un largo de falda de 50 centímetros, voy marcando 50 hacia acá, perdón, desde el centro, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es marcar desde el centro hacia afuera. Sumado, por ejemplo, si acá tengo 12 más 50 son 62. 62 acá, 62 acá, 62 acá, 62 acá, 62 acá. Y después unir con curva. Cuantas más veces ustedes marquen, mejor les va a salir la curva. ¿Sí? Esto si yo, por ejemplo, hago media, es media campana. O sea, esto cuando, por ejemplo, giran, no se levanta tanto. En cambio, si yo hago una campana completa o una falda plato, cuando giro, la pollera me queda a la altura de la cintura. O sea, giro y tiene vuelo. Si hay una tela que tiene muy buena caída, cuando vuelan, giran y quedan con mucho mejor caída. Esta es otra de las formas, ¿sí?, de dibujar la falda. Pero, por ejemplo, esto es la media campana. Si yo lo tengo que hacer campana completa, la cintura la tengo que dividir por 12. No es por 6, sino es por 12. Porque acá yo tengo el contorno total de la cintura. Esta es una sexta parte. Si yo lo voy a hacer... María, a veces es más fácil doblando el papel. Si sí, quiero obviamente. en 2, si quiero en 4. Es más fácil doblando el papel, pero tienen que saber cuánto es lo que tienen. Por ejemplo, yo doblo el papel me queda el papel así. Y ahí es más fácil para sacar. Para sacarlo, pero tenés que saber cuánto vas a sacar de cintura. Cuánto es lo que vos vas a marcar de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo te voy a hacer una falda media campana, acá tengo todo el contorno de la cintura, que es dividido 6. ¿Sí? Si yo a esto lo vuelvo a replicar de este lado, tengo la cintura duplicada, chicas. Entonces, cuando me lo voy a poner, me va a sobrar cintura de todos lados. Me lo quiero poner y se me va a caer. Entonces, el largo con el que yo tengo que trabajar tiene que ser menor. Entonces, si voy a hacer una falda o campana, ustedes tienen que saber primero de antemano con qué tipo de falda van a hacer. Si media o completa. Completa es con un agujero en el centro. Es un círculo con un agujero en el centro. Es literalmente eso. Si yo este agujero, por ejemplo, lo muevo acá, tengo una falda como las que le mostré que tiene cola. Es eso, o sea, esa es la falda que yo les digo, es la manera de dibujarla. Pero tienen que tener en cuenta esto. El contorno de la cintura. Si solamente dibujo la mitad, tengo que dividirlo en 6. Si utilizo la mitad, pero la mitad la vuelvo a utilizar para hacer la otra, esto lo tengo que dividir en 12.
no en 6. O sea, que si yo voy a hacer una falda plato y la plegué toda así, hago una 12 partes. Exacto. Son, por ejemplo, un contorno de cintura de 72. ¿Para qué busco la calculadora? Tengo una cintura de 72. La divido 12. Yo tengo que medir desde el centro hacia abajo 6 centímetros. 6, 6, 6, 6, y acá marco la cintura. Yo lo que voy a tener acá es la mitad, o sea, sería el delantero, la mitad de la cintura. Y cuando haga la otra mitad, tengo el trasero. O sea, lo divido de acuerdo a la cantidad de dobleces que le haga al papel, o a la tela, en este caso, para cortar. No. No. No, porque vos podés dividir, o sea, podés hacerle un montón de dobleces que eso lo que va a hacer es que no tengas que usar tanto papel o no tengas que marcar tantas veces en el papel. Sí. Eso es una forma, por ejemplo, de armarlo. Sí. Ahora que me quedé sin papel. Acá. María, Sí. el perímetro de la circunferencia, que es Sí. lo que sería la cintura, es igual a 2 pi radio. Bueno, a ver, chicas, ahí alguna me lo explique porque yo matemática me la llevé a marzo. Claro, pero por eso, para que no te compliquen tanto si son 2 partes, 6 partes. Entonces, si vos tenés una cintura de 72 centímetros, sí. Vos estás conociendo que 72 es igual a 2 por 314 por radio. ¿Sí? Ajá. Lo que tenés que saber es cuánto es el radio. Entonces, 2 por 314 lo sí. pasás dividiendo al 72. Y entonces ahí sabes cuánto tenés que hacer ese segmentito para tener ese radio de circunferencia. Claro, pero eso es lo que decía una de las chicas que le resultaba demasiado complicado. Exacto, o sea, por eso yo busco la manera de hacerlo, claro, por ejemplo. Pero te estoy diciendo de dónde vos estás sacando, si es la sexta parte, la 12ª parte o cuánto es. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Perfecto. Si sí, no, hacer, más que nada para que lo puedan graficar o para que lo puedan pensar, porque el tema claramente es que si uno, por eso te digo, a veces es más fácil, listo, en cuanto quiero que sea, si yo doblo el papel en 2 o en 4, en 4 me va a salir una campana completa, entonces el radio, ese segmentito, ¿cómo voy a hacer ese círculo, ese abaniquito que haces? Ah, bien. Perfecto. Ahí entendí. Claro, porque, o sea, te estoy dando por qué a veces se complica, parece que fuera complicado, pero sale de esa fórmula. Es que sí, o sea, yo sé que sale de esa forma, pero yo te digo la verdad, me la complico, o sea, matemáticas siempre me la compliqué. Entonces busco la manera por ahí, como yo me la complico, de buscar la manera de que no se la compliquen tanto. Miren. Claro, es mucho más fácil abanicar la base, como hiciste al principio. Lo que yo hice, dividí el papel en 4. Lo dividí en 4. Lo que marqué supuestamente lo que es la cintura. Yo lo voy a volver a dividir así en la mitad para poder. Y ahí quedaría la falda plata. Bueno, supongan que me quedó bien, porque no terminé bien las medidas, chicas. No, fue sin medidas, Pero, si yo esto lo pongo así, o sea, esta sería la cintura, fíjense que igual esto me quedó grande, pero si esto fuera la cintura, quedaría así de este tamaño, ¿ven? Queda con vuelo. Y dependiendo de la tela es la caída que va a tener esa falda.
Listo, no hay ningún problema, Yelena. Ya digo, hay diferentes formas de sacarlo. Sé que hay fórmulas para sacarlo, pero te digo la verdad, nunca las entendí. O sea, yo no sé cómo terminé quinto año. Sí. Bueno, matemáticas me la llevé primero, chicas, pero después terminé quinto año sin llevarme matemáticas. Pero bueno, ya les digo, son diferentes fórmulas o cosas para que puedan llegar a lo mismo. O sea, de todas maneras llegamos al mismo resultado. O sea, es más que nada que tengan en cuenta eso, que si van a hacer una falda plato, tienen que tener en cuenta que la circunferencia tiene que ser el mismo de la cintura. ¿Sí? Si van a trabajar solamente con la mitad del molde, tienen que trabajar con la mitad de cintura. Es más que nada eso. Yo después igual le voy a pasar apuntes, me tengo que poner a escanear a ver si este fin de semana me pongo y le escaneo la mayor cantidad de cosas que tengo. Miren, acá justo estaba, ven que lo voy a dejar. Miren que yo les marqué la de la falda con canesú y Eva C. Acá está, ¿ven? O sea, tiene el canesú y tiene los cortes para el Eva C. Estos cortes uno o le puede poner tela o los puede hacer directamente aparte. O sea, esto ustedes pueden verificar o ver qué es lo que le quieren poner. Hay una de las faldas, sí. Eso que usted dice canesú, ¿es como una cintura, una pretina, algo así, puede ser? No, es un corte en la... No tengo ninguna de esas hechas. No sé qué. A ver, esta es una falda, pero se le llama con conquillas, creo que es. No, no es conquillas. Oye. O godet se le dice. Se le coloca o sea, se hacen cortes y se le colocan pedazos, ¿ven? En el centro. Y hace que la falda quede mucho más amplia, ajustada a la altura de hasta la cadera, y después como queda con mucha más amplitud. Hablando en criollo. vendría a ser una fajita, una... Bueno, esto sí, esto te queda bien a la panza, bien ajustada a la panza. Claro. Y abajo después libre. Te queda flojo. Claro, buenísimo. Gracias. Así que, bueno, las voy dejando porque tengo que salir, chicas. Bueno. Si no me van a matar, me va a matar mi hija. Chao, María, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Bueno, hoy la verdad que hoy me maté de un poco de risa, se me reí bastante, así que gracias por participar. Que la verdad que eso a mí me ayuda un montón y también enriquece un montón la clase. O sea, el hecho de que pregunten, o sea, y que entre todas tratemos de resolver por ahí alguna cuestión, es lo mejor porque creo que todo suma. ¿Sí? Todo suma por un lado, por el otro suma todo. Así que, bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Más amena. Buen fin de. Adiós. Buena semana para todas. Chao, profe. Gracias. Adiós, adiós.